en esta jornada, que yo creo que va a ser de sumo interés por la confluencia de los tres actores que van a estar presentes: editores, lectores, investigadores, con objeto y bibliotecas, por supuesto, para discutir sobre un fenómeno como es el de la edición y de la lectura, que es la parte que yo voy a exponer. Antes comentaba Alberto una serie de cambios que se han producido en el ámbito de la producción y la edición, aludiendo fundamentalmente a un fenómeno que es interesante y que ya habían enunciado investigadores como Roger Chartier, Mackenzie, Lefebvre, y es una alteración del orden de las propiedades, una alteración del orden de los discursos que ha derivado hacia el otro polo del extremo de la cadena editorial, que era hacia el lector, hacia la posibilidad de que el receptor, que tenía un componente puramente pasivo, ahora tuviera una intervención mucho más activa, con la posibilidad de personalizar contenidos y de intervenir sobre lo que estaba leyendo. En realidad esto es un cambio muy significativo, porque se puede considerar que durante 500 años la historia de la edición ha sido la historia de una paulatina formalización y normalización de los procesos editoriales, de tal manera que cada vez han sido más estructurados, han sido, digamos, más rígidos, en el sentido de un conjunto, del establecimiento de un conjunto de convenciones que permitían incrementar la legibilidad y la lecturabilidad, pero imponiendo un orden en el discurso. Y ahora el mundo digital lo que ha posibilitado es que este orden se altere. La idea de mi exposición es ver cómo se percibe esto desde ese polo, desde el punto de vista de la lectura, y concretamente desde el punto de vista de la lectura en el ámbito universitario, que es lo que nosotros, el grupo de investigación Electra, es el que estamos investigando. Entonces, las propuestas y las conclusiones de mi exposición pues, son fruto de las investigaciones que hemos venido desarrollando en la idea y la pretensión de intentar identificar cuál es el comportamiento, cuál es la actitud del lector universitario ante este mundo de lo digital. En primer lugar, hay una cuestión que es obligado a advertir, y es que el lector universitario no es un lector ingenuo, no es un lector que empiece en su contacto con lo digital. Digamos que el mundo universitario en esto tiene ya un amplio recorrido, y es el campo en el que la transformación se ha producido de una manera más rápida y, digamos, más evidente, en el que se ha producido una migración casi absoluta en los comportamientos y en la manera de consumo de contenidos. En el ámbito universitario, en primer lugar, bases de datos, obras de referencia, todo ese conjunto de información contextual que se venía utilizando habitualmente para fundamentar las investigaciones, había migrado ya a lo digital. Y el otro gran polo con el cual trabajamos nosotros en la investigación, que son las revistas científicas, también ha migrado, de tal manera que en la actualidad es extraño que nos encontremos revistas científicas en papel que se consulten. Siguen existiendo las revistas científicas en papel, todas tienen su correlato en digital, la mayoría ya están únicamente en digital, pero el papel prácticamente no se consulta. De hecho, hace poco comentaba con Julio, también miembro del grupo de investigación y bibliotecario de la universidad, cuando intentábamos encontrar un lugar para hacer una entrevista que tuvimos hace poco en nuestra facultad, donde estuviéramos tranquilos, elegimos la hemeroteca, porque es el sitio donde no va nadie. Porque la hemeroteca ya es un lugar donde están las revistas en papel y donde se utiliza pues ya como sala de consulta, como sala, pero las revistas son una tipología documental que en papel pues ha migrado ya completamente. Por lo tanto, la experiencia del universitario, del lector universitario en este ámbito, digamos, que contaba ya con un precedente importante, y es el hecho de estar familiarizado con un tipo de lectura que lo predisponía favorablemente al consumo de otros contenidos digitales, como ocurre con los libros electrónicos. De tal manera que el advenimiento del libro electrónico no ha sido una sorpresa, no ha sido una innovación radical, como ocurre en otros ámbitos, en el campo universitario, y la novedad importante que se ha producido en este contexto ha sido el de la posibilidad de leer en otros contextos y posibilidad de leer en otras plataformas y a través de dispositivos que antes no existían.
La percepción que nosotros tenemos es que el lector universitario no es un lector atípico. Participa de todas las convenciones del lector convencional cuando lee en digital, según todas las encuestas y todos los estudios desarrollados a nivel internacional. Lo que ocurre es que lo focaliza sobre textos muy concretos, que son textos de carácter especializado, que no se leen igual que los textos de carácter más recreativo o de carácter más generalista. El lector que nosotros conocemos, o que estamos empezando a conocer, es un lector en el cual prima lo visual. Tiene mayor inteligencia visual, tiene mayor capacidad de lectura visual, de interpretar y de comprender lo visual. De hecho, exige que el texto científico, el texto que se distribuye tanto a través de monografías como de revistas, tenga un componente cada vez más abundante en estos elementos de carácter visual. Es un lector que prima la hipertextualidad, es un lector que no está acostumbrado ya, es decir, que empieza a dejar la rutina de la lectura secuencial, de la lectura en profundidad, por una lectura conectada, una lectura fragmentaria, una lectura hipertextualizada, en la cual sus intereses van explorando el texto, van picoteando según el nivel de investigación y según la secuencia de investigación que tenga que desarrollar. Por lo tanto, en este tipo de lectura científica, en este tipo de lector universitario, se prima también el acceso no lineal a la información. Como decía antes Alberto, el acceso a la información es un acceso que se ha multiplicado, que adquiere unas derivaciones de carácter muy prolijo y que permiten que las vías de entrada a la información, que ahora sean múltiples y que estén además determinadas por otra exigencia, que es la de la inmediatez. Hay muchos estudios sobre los cuales no vamos a hablar, luego en la conversación podemos comentarlos, según los cuales el tiempo de fijación de una persona que está investigando en la red o que está investigando en una base de datos o que está investigando en algún recurso de carácter informativo suele estar en torno a los 5 segundos. Después de 5 segundos de exploración de una pantalla, de exploración de una página web, cuando no se encuentra la información requerida, se va a otro lugar. Por lo tanto, este efecto de inmediatez es muy importante desde el punto de vista de los productores de contenido, porque tienen que facilitar que el contenido sea visible y sobre todo que sea encontrable, porque el lector es lo que exige. Es un lector que tiene una gran capacidad para resolver problemas, sobre todo de tipo tecnológico. Es un lector familiarizado con las tecnologías, es un lector familiarizado con los gadgets y, por lo tanto, es un lector a priori predispuesto al uso de distintos dispositivos y aplicaciones de lectura. Por lo tanto, tenemos que tener prevista que cuando se editan contenidos de carácter científico, tenemos enfrente a una persona que tiene habilidades para poder explorarlo y para poder interpretarlo de manera compleja. Luego, es un lector que no solamente tiene una gran capacidad de socialización en red, sino que sobre todo exige que los textos sean socializables. Esto también comentaba antes Alberto, que uno de los hechos novedosos, uno de los hechos importantes en el ámbito de la lectura digital es la posibilidad de compartir. La posibilidad de compartir adquiere muchas derivaciones y todas ellas tienen que ver con este campo, con el campo de la sociabilización tanto en entornos generales, como son las redes de todos conocidos, como Twitter, Facebook, pero también en entornos de carácter especializado. Hay redes que tienen un carácter especializado en el ámbito científico que cualquier contenido debe posibilitar el que se pueda visitar desde el punto de vista de este lector. Además, desarrolla una lectura fragmentaria, intercambiable con otras formas comunicativas. En nuestras investigaciones y luego en otras que se han hecho en muchos otros sitios, hay un hecho curioso y es que el mantenimiento de la lectura, cuando se trabaja en digital, no suele tener una duración mayor de 20-25 minutos. El lector acostumbra, cuando está leyendo en digital, a interrumpir la lectura para frecuentar otros sitios.
Puede que sea como complemento de esa lectura para completar informaciones o puede que sea simplemente para consultar otros sitios que están abiertos en ese momento. Este fenómeno está facilitado, por supuesto, por las prestaciones que tienen los distintos dispositivos de lectura. Además, es un lector que está acostumbrado y exige la posibilidad de intervenir sobre los textos. No sirven los textos planos, no sirven los textos no personalizables, no sirven los textos de carácter estático. Cuando hablamos de lectura de investigación o del lector académico, del lector universitario, estamos hablando de un grupo, un conjunto de personas que están acostumbrados a intervenir, que están acostumbrados a personalizar, que están acostumbrados a anotar, a comentar, a compartir, están acostumbrados a que el texto sea algo fluido, a que el texto sea algo líquido. Es una lectura que además se hace preferentemente en pantallas, con lo cual la posibilidad de multiplicar estas, de multiplicar los escenarios en los cuales se puede producir la lectura, es un hecho que es crucial en el desarrollo de esta lectura universitaria. Y luego son lectores que están adaptados a diferentes entornos documentales. Y cuando hablo de diferentes entornos documentales, me refiero no solamente a entornos documentales de carácter puramente tecnológico, son los que se posibilita el hardware, los dispositivos de lectura, sino a entornos documentales también en cuanto a los contenidos. Los contenidos en la actualidad se van convirtiendo cada vez más en territorios documentales completamente nuevos. De tal manera que el texto, digamos, superficial, plano, infranqueable, determinado por el editor, cada vez va incorporando más recursos, cada vez va incorporando más complementos, cada vez va incorporando más posibilidades que permiten que el lector lo exprima desde muy distintos puntos de vista. Y es un lector tremendamente curioso. Es un lector ávido de novedades, acostumbrado a explorarlas y acostumbrado a incorporarlas. De tal manera que esta posibilidad de exploración, esta posibilidad de expansión, esta posibilidad de que la obra sea la catapulta, el puente a partir del cual el lector transita hacia otros contenidos, es algo que tiene que estar también implícito cuando estamos ofreciendo contenidos de carácter académico. Por ello, la preferencia de los lectores en el ámbito académico es no es por los libros convencionales, es decir, el lector evita el libro de carácter convencional, el lector prefiere otro tipo de obras que permitan acceder a esos contenidos que comentaba antes, evita las obras de carácter estático, que no puede manipular, con las cuales no puede trabajar, y evita las obras y los contenidos de carácter cerrado. Y tiene preferencia por lo contrario, por la literatura líquida, por la literatura moldeable, por la literatura adaptable, es decir, por aquellos contenidos que pueden conformar corpus con los cuales puede trabajar de distintos puntos de vista, por la literatura y por los contenidos en abierto y por el enriquecimiento de las obras. El lector busca obras que le permitan discurrir por todas estas vías, obras en las cuales se dé la confluencia entre estructura y contenido, que se da en cualquier obra impresa, pero en el cual el diseño le permita transitar por caminos distintos, en el cual el enriquecimiento le permita acceder a contenidos a los cuales no se puede acceder en una obra de carácter convencional. Por lo tanto, la relación con la lectura de este lector de carácter universitario se hace preferentemente a través de pantallas, de configuraciones dinámicas, es decir, de pantallas, todo tipo de pantallas, que puede moldear, que puede manejar, que puede manipular, con objeto de optimizar la asimilación de esos contenidos. Se hace también a través de dispositivos que tienen capacidades y prestaciones muy diversas, cada vez más ricas y más abundantes, y se hace también mediante diferentes formas y procesos perceptivos, de tal manera que agrupa todo un conjunto de posibilidades que le permiten capturar un contenido desde todos los puntos de vista en los cuales ese contenido pueda ser representado.
Un ejemplo de esto, recientemente desarrollamos una investigación en el Grupo Electra en las universidades públicas de Castilla y León, intentando perfilar cuál era la identidad del lector, cuáles eran las necesidades y cómo interactuaba dentro de las bibliotecas, cuáles eran las carencias, cuáles eran las virtudes que veía y cuáles eran las maneras de poder resolverlo. Esto fue una investigación que se desarrolló durante los meses de marzo a junio de este año 2012 y cuyos resultados se presentaron en septiembre de este año. De las conclusiones de esta investigación, una de las cuestiones que nos interesaron cuando pasamos el cuestionario de usuarios era por qué no se utilizaban los libros electrónicos. Habida cuenta de que las bibliotecas universitarias de Castilla y León cuentan con ellos, habida cuenta de que ya hay colecciones que son relativamente antiguas y habida cuenta de que las posibilidades de uso han estado siempre presentes. Las razones son múltiples, pero hay algunas que apelan directamente a los intervinientes hoy aquí en esta sala. Una de las razones poderosas de por qué no se utilizan es porque se tiene la percepción de que los contenidos que existen no son suficientes. Es decir, de que los editores no están trabajando con la oferta de contenidos a bibliotecas universitarias. Y eso es muy importante y, de hecho, es una realidad que luego tendremos ocasión de comentar y de discutir. Los contenidos que existen en las bibliotecas, en cuanto a libros digitales, son contenidos no actualizados, que no abarcan todas las áreas, como se percibía en los resultados de la encuesta, y que habitualmente son de origen anglosajón. No hay contenidos en castellano. Los editores, muy pocos editores, están trabajando en el ámbito académico con la distribución de contenidos a bibliotecas y con la posibilidad de préstamo en bibliotecas. Otra de las razones de por qué no las usaban era porque no sabían que existían. Es decir, el lector no era consciente de que dentro de la biblioteca existían recursos. Y luego había otra razón que también era interesante para nosotros y es el miedo al uso de los mismos o el miedo a no utilizarlos correctamente. De tal manera que el problema que identificamos de una oferta poco atractiva para el usuario, por falta de contenidos, sobre todo en castellano, y de contenidos no actualizados, era un problema que apelaba directamente a los editores. Era un problema que apela a los editores y que tienen que resolver los editores. Son los editores los que tienen que hacer el esfuerzo de editar contenidos que sean adaptables al usuario universitario, al lector universitario, en las condiciones que he comentado anteriormente y con la posibilidad de que sea utilizado en las mismas condiciones en las que se están utilizando ahora los libros impresos. La dificultad de uso de estos contenidos es una razón que apela directamente a las bibliotecas. La biblioteca, antes se ha dicho aquí, que era un elemento fundamental, el nuclear, en este contexto de cambio que estamos viviendo. La biblioteca desempeña un papel fundamental como intermediario y como dinamizador de estos nuevos soportes. Intermediario porque todas las tareas de alfabetización digital, tanto en el uso de dispositivos como en el uso de aplicaciones de lectura, como en el uso de aplicaciones de investigación, es una tarea que les compete a ellos. La alfabetización ahora se ha erigido, si antes era importante, ahora en el contexto digital se erige como una exigencia nuclear de cualquier entorno bibliotecario. La biblioteca tiene que enseñar a leer en digital, hay que aprender a leer en digital y tiene que enseñar a utilizar esas herramientas de lectura digital que permitan optimizar y asimilar todas estas nuevas prestaciones que conlleva el libro electrónico. El desconocimiento de la existencia o la no necesidad, que también era otra respuesta que encontramos en esta encuesta, es un problema que apela directamente a los docentes. En otra investigación que se va a publicar en breve, o una parte de la investigación que se va a publicar en breve, hicimos una indagación, una cata a nivel nacional sobre cuál era la presencia del libro electrónico en las bibliografías recomendadas de los profesores. Y es prácticamente nula. Ni hay libros electrónicos ni hay contenidos digitales.
algo que es una contradicción con respecto a esta tradición que decía de consumo electrónico por parte de los docentes universitarios, es decir, los prescriptores, los que tienen que introducir estos contenidos en la universidad, aunque sin duda alguna lo utilizan, sin embargo no los recomiendan. Y entonces se está produciendo un desfase entre la práctica de investigación del profesor universitario y las recomendaciones que efectúa sobre esa práctica. De tal manera que el porcentaje de presencialidad de contenidos digitales en la bibliografía recomendada a nivel nacional no llegaba al 0,01%, es decir, era prácticamente inexistente. Y en muchos casos, cuando hemos comprobado las recomendaciones digitales, resulta que en muchas de estas recomendaciones los enlaces no funcionaban, las obras estaban obsoletas, es decir que digamos que la carencia en este sentido es bastante grave. Luego hay una dificultad de acceso, era otra de las cuestiones que se planteaban, dificultad de acceso a la literatura digital. Es un problema de plataformas. Otra cuestión que aquí se va a plantear es la carencia de plataformas de distribución de contenidos digitales en España. Prácticamente son inexistentes. Hay alguna plataforma que está empezando a trabajar, pero plataformas que estén distribuyendo contenidos digitales actualizados, producidos por editoriales que trabajen en el ámbito académico español, prácticamente son inexistentes. Se están desarrollando protocolos, hay algunas que están trabajando en beta, pero todavía están poco desarrolladas. Y finalmente, había un problema con el hecho de que los contenidos eran poco atractivos. Cuando hay contenidos digitales, son contenidos poco atractivos, contenidos estáticos, contenidos que no facilitan esa capacidad de intervención, esa capacidad de socialización que cualquier lector requiere ya de los contenidos digitales. Bien, y aquí lo que tenemos es un problema de autoría y un problema de edición. No se trata, como comentaba antes Alberto, de editar en digital, se trata también de que hay que escribir en digital. No sé, en el ámbito académico, la escritura digital, el autor que tiene que plantear unos textos y unos contenidos digitales, no los puede plantear de la misma manera que cuando escribe en papel, que cuando escribe en un soporte analógico. Los contenidos tienen que ser completamente distintos, tienen que ser mucho más dinámicos, tienen que estar estructurados de otra manera y tienen que apelar a otro conjunto de funcionalidades que no son las propias del contenido analógico. Por lo tanto, todas estas cuestiones que aquí aparecen son problemas irresueltos que tiene planteada ahora mismo la literatura y el lector digital en el ámbito académico. ¿Cómo se favorecería esto? Bueno, pues adoptando medidas en el sentido, esto también son opiniones de los usuarios, sobre cómo se podrían resolver algunos de los problemas que se plantean en el ámbito de la lectura de los contenidos digitales. En realidad todo esto se enmarca en un cambio del paradigma educativo con el que hemos venido trabajando desde hace unos años. El cambio del paradigma educativo está cambiando a un ritmo muy acelerado y lo que existía desde el año 2001 hasta el año 2011, que es cuando se produce el cambio más radical, es el cambio de un modelo en el que el papel predomina hacia un modelo en el que lo predominante es digital. El cambio de un modelo en el que la presencialidad era algo inherente a la enseñanza y a la lectura universitaria, al cambio de un modelo en el que lo digital cada vez tiene y va a tener mucha más presencia. Y además una presencia que se da en todo tipo de entornos y en todo tipo de dispositivos. Es decir, que el aprendizaje, ayer aparecía un artículo de José Antonio Marina sobre un manifiesto en favor del aprendizaje y la educación, y hablaba de esto, de cómo la educación cada vez se expande más fuera de las aulas, tanto universitarias como bachiller, y ocupa lugares que antes eran imprevisibles. El aprendizaje ahora se ha expandido, y se ha expandido gracias a estas tecnologías de carácter digital que permiten que el contenido se pueda consultar y esté disponible desde cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando ese contenido sea social, sea colaborativo
y sea participativo, es decir, siempre y cuando cumpla con estos requisitos de exploración que tienen los contenidos digitales. ¿Qué implica esto? Esto implica que estamos ante el surgimiento de nuevos hábitos y nuevas formas de atención. Nuevos hábitos y formas de atención que el lector digital identifica de muchas maneras y que, resumiendo mucho, son seleccionar, mirar, ojear, cotejar, explorar, sintetizar, expandir, compartir, evaluar, etiquetar, reapropiar, socializar, colaborar, navegar, buscar, es decir, un conjunto de funciones y de competencias que son inherentes o que deben de ser inherentes a la lectura digital. Un conjunto de competencias que implican la ruptura de una textualidad digital 1.0 o 2.0 hacia una lectura mucho más colaborativa, una lectura en la cual el énfasis se establece en lo que Alberto comentaba como eso impreciso de la web 3.0, la web semántica, pero una lectura de carácter relacional, donde lo importante no es solo el texto, sino todo el conjunto de objetos semánticamente relacionados entre sí, en los cuales la intervención del lector es cada vez más intensa. En este esquema que he puesto aquí, que no voy a detallar porque si no, no le dejo tiempo a Javier para que hable, bueno, en rojo están todos los escenarios en los cuales el lector ya interviene habitualmente, que se van a multiplicar con el paso del tiempo. Es decir, que estamos ante un lector que es multimodal, que es multimedial y que es multisensorial. Y el editor tiene que facilitar este conjunto de intervenciones. De tal manera que la lectura universitaria, para poder favorecerse, para poder enriquecerse y para poder difundirse con las expectativas que generan todos estos nuevos dispositivos, tiene que potenciar y favorecer todo este conjunto de elementos que he comentado anteriormente, haciendo hincapié y profundizando sobre todo en todo lo que tiene que ver con la socialización y la posibilidad de personalización de los contenidos. De tal manera que el contenido digital, aunque no sea el Dios, aunque no sea el modelo que acabará prevaleciendo, sí será un modelo o una tendencia cada vez más importante. Muchas gracias.